Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Una vez más estamos agradecidos con el Señor porque ya estamos aquí otra vez. Bueno, bienvenidos todos. Parece que somos buen grupo en esta noche. En esta noche, en estos estudios que vamos a ver el miércoles, vamos a ver este tema, este estudio que se llama La locura de José. Todos conocemos a José, ¿verdad? La mayoría. José, no José, el papá el esposo de María, sino José, ¿mande? El soñador. Not Joseph, the father of the husband of Mary, but Joseph the dreamer. Y aquellos que no conocen esta historia, pues les aconsejo que la lean. Está ahí en Génesis 37 la historia, para que se vaya acoplando a esta historia, lo que vamos a estar hablando en este. Find the story of Joseph in Genesis chapter 37. Así que bueno, para comenzar en esta historia, vamos a leer primero ahí en primera carta a los Corintios 2:13. We're going to begin in 1 Corinthians 2:13. Dice la palabra de Dios así. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. And we impart this, not words taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly or foolishness to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Así que para el ser humano, seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios, para ellos es locura. So for the human being, the thought of following God is craziness. La vida del creyente, gracias a Dios, nosotros no estamos, creo que, a ese nivel. Thank God we're not to that level. Pero para el cristiano en otros países, y aún aquí en este continente, es soportar maltratos. There are some places where there's mistreatings. Desprecio. There is rejection. Humillación. There's humiliation. Y en algunos países, en varios lugares, muchas veces la muerte. And there's even death. Y esto, para el ser humano, ver esto es locura. And for most people to see this, it's craziness. ¿Cómo pueden seguir a un Dios así? Why would you follow a God like that? Pero déjenme decirle que para el creyente, But for the believer, al final tendrá su recompensa. at the end they will be rewarded. Y a cada creyente, Dios tiene un propósito. And God has a purpose and a plan for every believer. Y si aquel creyente sigue fielmente al Señor y le sirve, And if that believer follows God faithfully and serves Him, al final va a tener su recompensa. at the end they will have their reward. Y por eso me di a escoger esta historia de José, That's why I chose to pick this story about Joseph. porque hay tantos ejemplos, pero este es es el que más me gusta a mí, José. Many examples, but I really love the story of Joseph. Y antes de yo ser cristiano, And before I was Christian, como ya les había dicho, yo primero leí la Biblia antes de creer. I actually used to read the Bible before even becoming a Christian. Y en el transcurso de ir leyendo toda la palabra de Dios, cuando me topé con esta historia, me quebró, And throughout reading this passage, this story about Joseph, it really broke me. Esa es una historia, yo creo que es la historia más bonita, después de, no todos tenemos el mismo gusto, pero esta historia, para mí, después de la vida de Jesús, esta historia es la que más me conmueve. For me, after the story of Jesus, this is the most beautiful story in the Bible. Vamos a leer ahí, en esta primera parte vamos a ir viendo el primer capítulo de esta historia ahí en Génesis 37. We're going to start in Genesis 37. Y vamos a irla leyendo y vamos a ir haciendo pausas y viendo un poquito de esta historia. We're going to go through each part of the passage bit by bit. Ahí en Génesis 1 y 2 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre,
en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. In Genesis chapter 37, verses 1 through 3, it said, Jacob lived in the land of his father's sojournings, in the land of Canaan. And these are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, he was pasturing the flock with his brothers. He was a boy, and with the sons of Bilhah and Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report to them, of them to their father. Now Israel loved Joseph more than any of his sons because... Sí, nomás están los. Pero a los que conocemos ya esta historia, We didn't know this story already. ya conocemos un poquito lo que vamos a ir viendo, pero aquellos que no la conocen, ahorita la van a ir entendiendo un poquito más, pero desde aquí, desde este punto de vista, en este versículo 2, vemos uno de los motivos por qué no querían a José. From this passage, we see why Joseph's brothers really didn't like him. Porque si se dan cuenta, dice que él informaba a José su padre la mala fama de ellos. Because Joseph would tell on his brothers to his father. Los que tienen hermanos, me imagino que siempre hay un hermano que es bien, va y comunica todo lo que hace a su papá, ¿verdad? I imagine if you've had brothers before, they would tell everything you did to your parents. Bueno, ahorita vamos a ir viendo esta historia. We're going to see the story. El versículo 3 dice, llamaba Israel, está hablando de Jacob, y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. Entonces a José no lo querían porque era muy comunicativo, soltaba la sopa muy fácil. So they didn't like Joseph because he was a talker, you know. Y ese fue uno de los motivos, pero en este versículo 3, el otro motivo era porque, como dice, y amaba Jacob a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. And the second reason they didn't like him is because he was his father's favorite. His father made him a tunic, a robe of many colors. Y aquí otro motivo porque lo odiaban sus hermanos era porque era, como nosotros los mexicanos le decimos, era el conce, el consentido. There's a Mexican dicho that says that he's very spoiled. Es spoiled en inglés, así se dice. Bueno, era feliz, es muy spoiled. Joseph was spoiled. Entonces, era el consentido. Ahora, para los padres, este es un consejo. This is a counsel to our parents. Cuando tengan hijos, no saben el daño que le hacen a sus hijos al tener un consentido. And if you have children, you don't know the damage it does if you have a spoiled child. Y se los digo por experiencia, And I say it from experience. porque yo era el consentido también. I was a spoiled child in my family. Y casi mi esposa todavía más tarde, porque en otras ocasiones le he dicho que me gusta esta historia de José porque me parezco un poquito, nada, pero un poquito. And maybe that's why I like the story so much. I can relate to Joseph in certain aspects. Entonces, el tener un hijo consentido es algo dañino. So having a spoiled child is something that could hurt the family. En mi caso, que tengo 3 hijos, me dicen, papá, dime quién es tu favorito. And my 3 children, they always ask me, Dad, who's your favorite? Y hasta ofrecen algo de... Sometimes I try to entice me. Les digo, cuando me muera ahí lo voy a dejar en un papelito When I escrito. die, I'll write it down on a piece of paper. Bueno, con David no tengo problema porque le digo, tú eres mi hijo favorito. With my son, it's no issue because I tell him, you're my favorite son. Pero bueno, vamos a seguir en esta historia. Dice el versículo 4 al 7, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó con sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo,
oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7 dice, he aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. From verses 4 to 7. But when his brothers saw that their father loved him, Joseph, more than all his other brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf it arose and it stood upright. And behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf. Entonces aquí Dios comenzaba a usar la vida de José para un propósito que lo tenía. So, in this point of his life, God was starting to use Joseph for the plan that he had. Vemos aquí en la historia que José tenía apenas 17 años, era un jovencito. Joseph was only 17 years old at the time. So, desde esa edad Dios ya le estaba mostrando lo que tenía preparado para él. From that point, God was already showing him what he had planned for his life. Pero vamos a ver el problema de estos hermanos, porque no lo querían bien. And we're going to see the problem of his life. His brothers they didn't like him. Fíjense, el versículo 8 dice, le respondieron sus hermanos, enojados, le pasan esta pregunta, le dice, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verse 8, and his brothers said to him, are you indeed to reign over us? Or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. No es el tema en esta noche de los sueños, pero muchas veces Dios se manifiesta en nosotros por sueños. This is not tonight's theme, but God often he demonstrates himself or his plan for us in dreams. En donde quiera que lea en toda la Biblia, Dios se manifiesta muchas veces en personas a través de los sueños, pero no vamos a hablar a fondo en esta noche de ese tema. God speaks to us in dreams, but that's not tonight's topic. Versículo 9 dice, soñó otro sueño después de este. Versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. And in verse 9 it says, then he dreamed another dream, and he told it to his brothers, and he said, behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and the 11 stars were bowing down to me. Aquí el problema que hay hoy en día en esto de los sueños, no es el problema de los sueños en sí, el problema es la mala interpretación que se le da a los sueños. There is a problem, not with dreams within themselves, that God will talk to us, but in the misinterpretation of certain dreams that we have. Así que, y en este preciso versículo, he escuchado a muchos maestros, pastores, y hacen unas malinterpretaciones de este sueño que tuvo José. Some people, theologians and teachers, misinterpret this passage of the Bible. Y hacen hacen un montón de historias o estudios de lo que soñó aquí José. And they make up their own idea of what God was trying to tell them. Pero fíjense lo sencillo que es la interpretación. Versículo 10 In verse 10, we see the explanation. dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? In verse 10, but when he told it to his fathers, to his brothers, his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves on the ground before you? Así que su mismo papá, él lo pudo entender fácilmente porque era algo tan sencillo. He could understand it because it was something very simple. Ahorita no lo podíamos ver, pero nosotros que conocemos la historia ya la conocemos, es más fácil para nosotros. We that know the end of Joseph's story can see how this makes sense. Entonces, seguimos aquí en el versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. In verse 11, and his brothers were jealous of him, but his father kept the same in mind. Aquí hacemos un paréntesis y mostrar un poquito lo malo que es la envidia. And we're going to take a pause here and see how bad jealousy is, envy. ¿Qué es la envidia? A ver, hermana Luz. What is envy?
algo que no tienes y lo quieres. ¿sí? Codiciar lo de alguien más. To desire something that someone else has. ¿Sí? Ahí en la ley que Dios da, dice, no codiciarás el buey ¿cómo dice? No codiciarás la casa de tu amo, no codiciarás la mujer, no codiciarás el asno, es no desear lo que no tenemos. Eso es, One of the Ten Commandments is thou shalt not covet or desire or envy something that belongs to someone else. así que la envidia es muy mala. So envy is very bad. Así que bueno, esto es solamente una alerta, ¿verdad? So it's an alert that we should take Continuamos, attention el versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. to. Now his brothers, verse 12, went to pasture their father's flock near Shechem. Continúa aquí el verso hasta el 17, lo voy a leer, ahorita Marco lo lee en inglés, dice, y le dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciéndole, ¿qué buscas? José le respondió y dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres en dónde están apacentando. Versículo 17 le dice, aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí, y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue atrás de sus hermanos y los halló en Dotán. So starting from verse 13 to 17. And Israel told Joseph, Are your brothers not pasturing the flock at Shechem? Come, I will send you to them. And he said to him, Here I am. So he said to him, Go now, see if it is well with your brothers with the flock, and bring me word. So he sent him from the valley of Hebron, and he came to Shechem. And a man found him wandering in the fields, and the man asked him, What are you seeking? And he said, I am seeking my brothers. He said, Please tell me where they are pasturing the flock. And the man said, Oh, they are gone far away, for I have heard them say, Let us go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them at Dothan. Así que recordemos que José, pues iba, como si lo podemos decir, iba en pos de trabajo. Remember that he was there on a mission. Joseph was. Era comunicativo, por algo que no lo querían sus hermanos. He had a big mouth, like we said, why his brothers didn't like him. ¿Cómo se dice chismoso en inglés? A gossiper? ¿No? Tattletale? Algo así. Pues lamentablemente en ese tiempo no había Facebook ni textos ni nada que podía hacer, ¿verdad? Todo era de caminar. There was not a lot of communications back then, however, he did it all the same. Si no, imagínense el problemón. Imagine how much of a bigger problem Joseph would have been. Y fíjense cómo reaccionan los hermanos ahí en el versículo 18. You can see how he reacts in verse 18, his brothers. Dice, cuando ellos lo vieron lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Sí, Verse 18, it says, They saw him from afar, and before he came near to them, they conspired against him to kill him. They said to one another, Here comes this dreamer. Lo voy a traducir en la nueva versión San Antonio. Dice, los hermanos diciendo, ay, aquí viene este chismoso, me choca. Así hablan los... In our own words, here comes that tattletale. Y conocemos, ¿verdad? Que siempre el hermanito comunicador, pues siempre hace enojar al hermanito mayor, ¿verdad? We know that tattletale little brother, little sister is always getting big brother in trouble. Pero fíjense qué tipo de hermanos tiene. But let's see what kind of brothers he has. Versículo 20 dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Let's see, verse 20. Come now, let us kill him and throw him into one of the pits. Then we will say that a fierce animal has devoured him, and we will see what has become of his dreams. Anteriormente, algunos años atrás, las familias eran numerosas. Todavía en mi familia fuimos 7 hermanos, pero más atrás hay unos hermanos familias que son de 9, 11, 12 hermanos
In generations past, it wasn't uncommon for families to be very large. For example, brother had a lot of brothers and sisters, and now they're smaller households. Y pues ahora las familias son más compactas, They become compact families now, de 2 o 3 o de 1. with 1 or 2 or 3. Pero se imaginan a José, si con ese tipo de hermanos, ¿para qué quiere enemigos? But if Joseph had this type of brothers, who needs enemies? Entonces, gracias a Dios por el hermano mayor, pues no pudieron hacer sus planes. But thank God, because of the oldest brother, they weren't able to accomplish their goal. Entonces, continuamos la historia. En el versículo 21 y 22 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramen sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Verse 21 and 22. But when Reuben heard it, he rescued him out of their hands, saying, let us not take his life. And Reuben said to him, shed no blood. Throw him into this pit here in the wilderness, but do not lay a hand on him, that he might rescue him out of their hand to restore him to his father. Aquí vemos al hermano mayor que creo que tenía poquito más de conciencia, ¿verdad? De todo el problemón que iba a ocurrir si hacían esto. We see that the older brother Reuben had more of a conscience than his other brothers. Y siempre el hermano mayor es el que es como el líder de los hermanos. And it's the older brother, he's the leader of the family, of the siblings. Muchas veces el hermano más pequeño nomás está viendo lo que hace el hermano mayor y es el que sigue sus pisadas. In a lot of instances, we see the younger brother following the footsteps of the older brother. Por ejemplo, en mi caso, mi hermano mayor fue el que se vino de allá de Guanajuato por acá. For example, it was my older brother that came from Mexico when I walked up to here. Y luego yo dije, no, pues yo también me voy, así también. We're all following his footsteps. Bueno, gracias a Dios por nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Que muchas veces ellos son el ejemplo. Y si es cristiano, pues todavía va a ser más ejemplo. They got those other brothers that can be a good example and even more of their believers. Así que bueno, continuamos la historia. Versículo 23 al 25 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, que iban a llevarlo a Egipto. Verse 23 through 25. So when Joseph came to his brothers, they stripped him off of his robe, the robe of many colors that he wore, and they took him and they threw him into a pit. The pit was empty, there was no water in it. Then they sat down to eat, and looking up they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead, with their camels bearing gum, balm, and myrrh, on their way to carry it down to Egypt. Entonces aquí, pues gracias a Dios ya no pensaron en matarlo, Thank God at this point it seems like they no longer plan to kill him. pero el plan estaba, la conspiración estaba en proceso, querían deshacerse de su hermano. But the conspiracy had not ended. They still wanted to do away with his brother, with their brother. Y aquí hay mucha enseñanza que en otra ocasión vamos a ver esta decisión que hizo uno de sus hermanos en Judá de lo que iba a hacer. Fíjense, vamos a leer del 26 al 28, dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Verses 26 through 28. Then Judah said to his brothers, what profit is it if we kill our brother and conceal his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother, he is our own flesh. And his brothers listened to him. Then the Midianite traders passed by, and they drew Joseph up and lifted him up out of the pit, and sold him to the Ishmaelites for
20 shekels of silver, they took Joseph to Egypt. Ahora, no creamos que esto fue algo que pasó así en el día, en la mañana, y ya en la noche ya se terminó esta historia. Let's not think that this was one night or one day and then the story was over. Recordemos que fue un camino largo a buscarlos, donde iban buscando pastos y la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo pasó José en el pozo. It was quite a journey to get there, and we don't know how many days he was actually inside of that pit. Y allá el clima en la noche es fría. And at night, the climate is very cold. Tal vez estaba ahí friolento, porque recuerden que le quitaron su manto que le hizo su papá. Remember, he didn't have his robe, so he might have been freezing. Eso es muy probable que haya estado friolento, con frío, con hambre. He was probably starving. No sabemos si fue un día o dos, no lo sabemos. We don't know if it was one day or two or how many. Tal vez pudieron haber sido más días. Maybe it was even more days. Pero lo que sí sabemos es que desde este momento José ya estaba comenzando su gran tribulación. From this moment on, Joseph was beginning his great tribulation. Aquí ya Dios lo estaba comenzando este martirio que la vida que vamos a ir viendo a través de estos estudios. He was starting the life that we're about to study throughout these studies. Bueno, vamos al hermano que tiene más cerebro. We're going to look at this brother that had the most brain on him. Fíjense bien, el del 29 al 31 dice: después Rubén volvió a la cisterna. Vemos que él no estaba presente cuando sucedió esto. Dice, versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. When Reuben returned to the pit and saw Joseph was not in the pit, he tore his clothes, and he returned to his brothers and said, the boy is gone, and where shall I go? Then they took Joseph's robe and slaughtered a goat, and they dipped the robe in his blood. Y una vez más aquí en este versículo 31, no es el tema en esta noche, pero podemos ver que una vez más otro animalito inocente tuvo que pagar el precio. And we see here in verse 31, an innocent animal had to pay the price. Al final vamos a ver esta historia como una sombra también de Jesús. We see a foreshadowing of Jesus. Hay mucha sombra de Jesús en esta historia. There's a lot of foreshadowing of Jesus in this story. Entonces esta conspiración comienza aquí, el versículo 32 al 34 dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. In verses 32 to 34, and they sent a robe of many colors and brought it to their father, and they said, this we have found. Please identify whether it is your son's robe or not. And he identified it, and he said, it is my son's robe. A fierce animal has devoured him. Joseph is without a doubt torn to pieces. Then Jacob his father tore his garments and put a sackcloth on his loins and mourned his son for many days. Qué hermanos tan crueles, ¿verdad? He had very cruel brothers. Nosotros en mi familia tenemos un problema donde tenemos algo que no queremos divulgar, y porque no sabemos las consecuencias que pueden causar, ¿verdad? Esta noticia para alguien que no sabe, no quiero decir porque, pero nos mantenemos callados porque no queremos causar un daño, pues, a nuestro papá, a mi papá. In my family, we don't speak about something about my father. Ajá. Y por tener el temor, ¿verdad?, del causar algo malo que pase, lo preferimos callar para no hacer algo que pueda dañar a alguien más. Out of fear, we don't speak about certain things about my family because we don't want to get anyone in trouble. Pero vemos aquí a estos hermanos, ¿verdad?, la mentira que están creando.
But we see that this lie that they're generating, el dolor que le causaron al papá, the pain that it caused their father, a inventarle esta mentira que su hijo había muerto. to make this lie that his son, their brother, had died. Ahora tal vez me voy a adelantar un poquito en esta historia, pero los que conocemos la historia, You know él, the story. esto es de 17 años, 17-year-old boy. el papá hasta dentro de mucho tiempo va a volver a saber que su hijo no estaba muerto. And we know for a long time his father will not know that his son is alive. So, por muchos años el papá vivió con este dolor, ¿verdad? De que su hijo había fallecido. For many years his father lived with this reality that he thought to be true, that his son was dead. Así que bueno, en el versículo 35 y el 36, ya para terminar este capítulo, 36 and 35-36. dice, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo al papá. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. All his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted and said, no, I shall go down to Sheol to my son mourning. Así que Thus his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold him in Egypt to Potiphar, an officer of the Pharaoh, the captain of the guard. Así que en este primer capítulo 37 de esta historia de José, In this chapter 37, the story of Joseph, vemos aquí el sufrimiento, ¿verdad? El principio de lo que Dios iba a hacer con esta locura de José. we see the beginning of this crazy story of Joseph. Y ese primer capítulo podemos aprender algo muy, muy importante. In this first chapter, we can learn a lot from it. Podemos ver lo malo que es la envidia. We can see how bad envy is. Por envidia, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano por causa de este pecado? We can see how far we can get because of the envy that we have. Por envidia a matar, a conspirar y lo peor, la mentira. Because envy can cause us to desire to kill, commit a conspiracy to harm, and even to lie. El pecado de la mentira, la palabra de Dios dice que no heredarán los mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. Because the liar shall not inherit the kingdom of heaven. ¿Qué es una mentira? What is a lie? Algo que no es verdad. Something that's not the truth. Y ese es el pecado que tiene, ese es el pecado de la multiplicación. And that's the sin of multiplication. Es algo que Dios no tolera, la mentira, God does not tolerate lies porque la mentira no termina. because lies never end. ¿Usted sabía que la mentira no termina? Did you know that lies don't end? Sí, no. Primeramente, cuando dice una mentira, When you say one lie, nunca le pregunte a un hermano, ¿por qué no vino su esposo a la iglesia? there is someone from the church. Hey, why didn't your spouse come to church? Ah, es que se le descompuso el carro. Ya Car broke down. echó una mentira. You say a lie. Y ya lo recompuso. Sí, se quedó a componerlo. It's like, well, did he fix it? Yeah, he stayed back to fix it. ¿Y qué fue, la llanta o qué fue? Sí, una llanta. Y así se va. And what was it? Was it the tire? Was it the oil? Like, yeah. And then the lie continues. Ya por una mentira de que por qué no vino el esposo a la iglesia, ya se fueron hasta el monte de mentiras. And by the time the husband comes back, there's just a mountain of lies. Y así es la mentira. Una mentira lleva otra mentira y otra mentira, otra mentira. And a lie leads to another lie, another lie, and another lie. ¿Por qué no vino a trabajar? No, ya le paramos, ya no. Entonces, bueno, aprendemos estas tres cosas de este primer capítulo. So we learn these three things from this first Lo chapter. malo que es la envidia, How bad envy is, la mentira. how bad lying is. Así que, bueno, por eso Dios, el Señor, nuestro Señor nos dijo que no, Él aborrece estas cosas, el pecado, la envidia y la mentira. And we know God said in the scriptures, He hates envy, He hates lying. Pero vemos aquí que es el comienzo de esta historia, de este José, el propósito que Dios iba a tener con José. But this is the beginning of the story of Joseph, of this crazy story. Es una historia de salvación. And eventually it's a story of salvation. Y lo que más nos llama en esta historia, que aunque José va a pasar por muchos problemas, siempre se va a mantener fiel. And we're going to see, even though Joseph's going to face a lot of problems, he's also going to be faithful to God.
Su historia es de un problema tras problema, tras problema, tras problema, y nunca se raja como los mexicanos. His life is one of problem after problem after problem, but he never gives up in serving God. Así que tenemos mucho que aprender de José. So we have a lot to learn from Joseph. Ya para la próxima vez vamos a ver más de esta historia, que para mí es la historia más bonita de toda la Biblia, después de la vida de Jesús. And it's one of my favorite stories. Así que bueno, solamente es el principio de la primera parte, y después vamos a estar viendo todo lo que vamos a aprender con José. This is the first part of Joseph. We hope you continue listening. Vamos a ser despedidos y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Y le voy a pedir a mi esposa que nos despida en oración. Pray this, please. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu cuidado, protección, Señor. Gracias por tu palabra,